Vamos al tema nuevamente del Consejo de la Magistratura. Vamos a charlar, Nacho, con Pablo Tonelli, que es diputado de Juntos por el Cambio y además integra el Consejo de la Magistratura. ¿Qué tal, diputado Tonelli? ¿Cómo le va? Muy bien, por suerte, buenas tardes. Bueno, ayer, si le preguntábamos por esta situación, seguramente nos decía que estaba esperando que asuman con el fallo de la Corte las autoridades y los nuevos integrantes por la minoría. Ahora con esto que ha hecho la vicepresidenta, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, yo creo que lo que debe pasar es que la Corte Suprema no acepte la designación de algún senador o de algún diputado que no sean los propuestos por el PRO en el caso del Senado y por el radicalismo en el caso de la Cámara de Diputados, porque está muy claro, de acuerdo con la ley, que es a esos bloques a los que le corresponde nominar al cuarto legislador por el Senado y al cuarto legislador por la Cámara de Diputados. Si se aceptara esta maniobra que concretó entre anoche y hoy el kirchnerismo, se daría una situación extremadamente irregular, que es que la tercera minoría o la segunda minoría después de la mayoría, la primera minoría, que de acuerdo con la ley tiene que tener un solo representante, Mm. terminaría teniendo tres, porque los dos de la mayoría y el de la segunda minoría pertenecerían al mismo partido, aunque se dividan en dos bloques distintos. De modo que, insisto, se daría una situación irregular que constituiría una burla a lo que el legislador quiso, a lo que el legislador pretendió y a lo que dice la ley. La ley lo que dice, y eso es lo que refleja la voluntad del legislador, es que haya dos senadores o dos diputados por la mayoría, uno por la primera minoría y otro por la segunda minoría. Es decir, que haya pluralidad en la representación. Pero si esta maniobra se concretara, si la Corte no lo impidiera, Ujú. bueno, se daría esa paradoja de que la segunda minoría terminaría teniendo tres representantes, lo cual claramente Sí. está en contra de lo que dice la ley. Tonelli, en función a lo que argumentan desde el kirchnerismo, un poco el relato fue, estamos tratando de frenar el avance de la Corte Suprema de Justicia y de Juntos por el Cambio sobre el Consejo de la Magistratura. Ahora, preguntado sobre la cuestión, ¿no?, de dividir el bloque, ¿Unidad Ciudadana es un partido político o era una coalición electoral? Yo creo que Unidad Ciudadana era un nombre que había adoptado el Frente de Todos, o sea, el kirchnerismo, en alguna elección pasada, pero no recuerdo que sea una fuerza independiente del Frente de Todos. Pero además, tampoco me parece que haya que entrar en esa discusión, no tiene sentido. Hasta ayer a la noche los bloques en el Senado eran unos determinados y ahora resulta que hoy son otros distintos, Claro. nada Pero más que a digo, se efecto. vuelve todavía más fuerte cuando decís, bueno, Unidad Ciudadana no es que es como Juntos, por ejemplo, como el Cambio, que tenés el PRO y el radicalismo, que eran dos partidos que de repente se hacen una coalición electoral que después se transforman en una coalición de oposición. Acá en este caso, Unidad Ciudadana no es que son dos partidos que se unieron y el Frente de Todos es Unidad Ciudadana más el kirchnerismo, ¿no? Unidad Ciudadana ya era una coalición electoral, ¿o no? Así es, así es. Pero insisto, esto es una burla a la Corte Suprema, es una burla a la ley, es una burla al sistema republicano, es una burla al sistema democrático, es una burla a la ciudadanía. Todo porque el kirchnerismo, y de modo muy particular la vicepresidente, ha decidido, en la medida que le resulte posible, no cumplir con el fallo de la Corte. Es decir, al contrario de lo que todo el mundo hace y debe hacer en un país regido por la ley, la vicepresidente decide no cumplir un fallo de la Corte Suprema. Intentó esa otra artimaña con el juez federal de Paraná, que terminó, como sabemos, con una resolución de la Corte en términos muy enérgicos. Bueno, ahora intenta esto otro, esta artimaña de dividir el bloque de senadores del Frente de Todos. Es decir,
la vicepresidenta en particular y el kirchnerismo en general no actúan con lealtad, no cumplen las leyes de manera natural, como lo hacemos todos, como lo hace toda la ciudadanía y como corresponde, y más tratándose de altos funcionarios públicos, como son los senadores, como es la vicepresidenta de la Nación. Deberían dar ejemplo a la hora de cumplir con la ley. Tonelli, ¿qué esperan que pase Sí. en su Cámara, en la de Diputados? ¿Lo ha visto a Massa? ¿Él ha hablado? ¿Piensa que va a ser lo mismo? Yo no he hablado con Sergio Massa, con el presidente de la Cámara de Diputados, pero espero que se diferencie y que cumpla con la ley y que actúe de una manera diferente. No solo porque es lo que corresponde, sino inclusive para evitar obligarnos a denunciarlo, a iniciar acciones judiciales. Sinceramente yo todavía tengo la expectativa o la confianza de que Sergio Massa actúe de una manera distinta, de que sea respetuoso de la ley y que firme la resolución por la cual se designa a la diputada Roxana Reyes como integrante del Consejo de la Magistratura. Pero esto que es un atropello, hay una desesperación por cierta parte del gobierno nacional. ¿Es solo esto una idea de Cristina? Bueno, el gobierno nacional parece acompañar este atropello porque el jefe de gabinete hizo una declaración hoy mismo confirmando además que esta división del bloque se había hecho con el exclusivo propósito de burlar la sentencia de la Corte. Es decir, que admitió con todas las letras que este era un ardid, que esta era una maniobra que se hacía nada más que para no cumplir con la sentencia de la Corte. De manera que es evidente que está todo el gobierno involucrado detrás de la maniobra. Es una maniobra de muy baja calidad y de muy baja categoría, sin la menor duda. Claro. Y lo último que le preguntamos, Tonelli, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que de aquí en más tienen pensado hacer? Por lo pronto le vamos a pedir a la Corte Suprema que si efectivamente la vicepresidenta de la Nación o el presidente de la Cámara de Diputados o los dos designan a alguien distinto de los propuestos por el PRO y por el radicalismo, que la Corte no les tome el juramento, porque la Corte tiene atribuciones para revisar la validez del título de quien tiene que ser designado, de quien tiene que jurar. Y por otro lado, por supuesto, iniciaremos acciones judiciales y no descartamos denuncias penales, inclusive contra el presidente de la Cámara de Diputados y la vicepresidenta de la Nación, si es que se mantienen en este tosudo incumplimiento de la sentencia de la Corte. Gracias, Tonelli. A ustedes, que sigan muy bien. Bueno, allí está Pablo Tonelli. Arrancamos hoy en nuestra tarde hablando de esta estafa de una amiga de la hija de